Bendiga, Jonathan, Dios te bendiga. Amén. Amén. Gracias, Ruthie. Gloria al nombre del Señor. Saludo a los hermanos. Dios les continúe bendiciendo a todos. Nos gozamos. Privilegio que Dios nos da, como siempre, ¿verdad? De reunirnos a orar, de clamar a Él como iglesia. Nos gozamos de esta oportunidad. Le damos gracias al Señor. Y donde quiera que te encuentres, como siempre digo, dispón tu corazón. Aprovecha este momento. La iglesia se reúne a orar. Plasma tu petición en los comentarios o de alguna u otra manera para aprovechar este momento, para aprovechar. Así que vamos a darle gracias al Señor. Vamos a comenzar orando porque Dios es bueno. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, te adoramos. Reconocemos tu grandeza. Reconocemos tu gobierno soberano, tu cuidado, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, que tú hiciste todas las cosas con tu palabra, con la palabra de tu poder y que tú sostienes todas las cosas. Jesucristo, tú eres Señor soberano y nosotros hemos creído y nosotros vivimos conforme a eso que hemos creído y nos mantenemos arraigados y cimentados en ti, Señor Jesús, y en tu palabra, Dios, hemos confiado. Y estamos aquí como iglesia reconociendo, creyendo que tú nos has dicho que debemos orar sin cesar, que debemos orar en todo tiempo sin desanimarnos. Tú nos has llamado, Señor, a clamar, a unirnos contigo para que se lleve a cabo tu voluntad en esta tierra, así como le enseñaste a los discípulos a orar y nos enseñas a nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Ese es nuestro deseo, que se haga tu voluntad en esta tierra. Estamos aquí como embajadores, como enviados del reino de los cielos para traer el mensaje de salvación a esta humanidad que está perdida y desviada y cada vez más se aleja más de los principios tuyos, Dios. Y nosotros somos enviados con ese mensaje de vida. Y tenemos que entender, Padre, que tú despierte nuestros espíritus, tú avive nuestros corazones, que entendamos el llamado y responsabilidad tan grande que tenemos, que estamos en tus manos, que somos tuyos, somos tu pueblo, ovejas de tu prado, somos nación santa, somos sacerdocio del reino, somos tu pueblo, escogidos tuyos, somos tus hijos. Estamos aquí enviados con una misión, como siempre, no podemos olvidar eso, Señor. Padre eterno, Dios de gloria, gracias por tu pueblo, tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú reconoces nuestras necesidades. Jesucristo nos enseñó, ni siquiera nos preocupemos por qué necesitamos, porque el Padre Celestial reconoce, sabe, está atento a nuestras necesidades. Solamente confiamos en ti, descansamos en ti, Señor, y llevamos a cabo la tarea que nos encomendaste. Para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Y es algo que no podemos perder de vista, hermano. Tenemos una misión en esta tierra. Sí, somos padres, somos compañeros de trabajo, tenemos cosas que hacer en el diario, pero en medio de todo eso, mientras adoramos y servimos a Dios, aun cuando nos bebemos un vaso de agua, dice Pablo que bebemos un vaso de agua, aun eso tan sencillo es para la gloria de Dios, ¿verdad? Pablo decía, para el Señor vivimos, para el Señor morimos. Somos de Él mientras vivimos y para Él, y somos de Él cuando muramos y somos para Él. O sea, nuestra vida tiene que tener un entendimiento claro de la misión que tenemos como iglesia, como creyentes individuales, como embajadores del reino. Tenemos que estar claros en nuestra mente constantemente, abiertos a la oportunidad que el Señor nos conceda para hablar el Evangelio, para vivir el Evangelio, siendo fieles, cumpliendo nuestras promesas, siendo pacientes, humildes, mansos, como nos enseña la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo nos capacita para ser como Dios quiere que seamos, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Y esa fue la generación de Pedro. Pedro fue el que dijo palabras como esa. Y es lo mismo nuestra generación, una generación maligna y perversa a las cuales Dios nos ha puesto como luminares en este mundo. Y eso es importante, que cada creyente sea consciente de la gran responsabilidad que tenemos en esta tierra. Amén. Amén. Escucho los amenes por ahí. Gloria al nombre del Señor. Dios es maravilloso, hermano. Y nos gozamos. Vamos a orar. Y como siempre, quiero pues traer un pensamiento y orar específicamente por esto mismo que venimos hablando. Para el final de este pensamiento, pues vamos a orar algo muy importante. Que seamos conscientes de esto como iglesia.
tengas 10, 12 años o tengas 80 o 100 años, sigues teniendo, si estás con vida todavía, es porque todavía tienes por hacer en esta tierra. Así que levanta tus manos y alaba la gloria del Señor, porque Dios es bueno. Amén. Y quiero empezar hablando así, de esta manera. Cuando nos detenemos, y tenemos que hacerlo como creyentes, detenernos a mirar la condición espiritual y moral de nuestra sociedad y los problemas que enfrenta la gente de nuestro tiempo. Cuando nos detenemos a observar y vemos las noticias y vemos lo que está aconteciendo, toda esta revolución sexual, toda esta inmoralidad, todos estos vicios y todo tipo de cosas que afecta a nuestra sociedad, a nuestro tiempo, yo pregunto, ¿cómo reaccionamos delante de esto? ¿Cómo pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo somos sacudidos delante de esta situación, delante de este momento, este tiempo que enfrenta nuestro tiempo? ¿Cómo reaccionamos? Por ejemplo, y en este ejemplo quiero hacer énfasis o referencia de manera específica a nuestros niños y en nuestros jóvenes. Mira esto, cuando vemos a la niñez, nuestros niños tiernos, inocentes, y vemos que están siendo adoctrinados en la escuela en cuestiones de sexualidad, que además de que las cosas que quieren enseñar, y en muchos lugares ya las están enseñando, son cosas que van en contra de la naturaleza y del diseño de Dios para el hombre, para la mujer, para la familia y para el matrimonio. Otra cosa es que debemos tener presente que las cuestiones sobre sexualidad corresponde a los padres educar a sus hijos, no al Estado ni al gobierno. El gobierno no fue puesto por Dios para educar a nuestros hijos. Hay escuelas públicas y todo este tipo de cosas, pero en cuanto a temas de sexualidad, este tipo de temas se le enseña a sus padres en su casa a sus hijos, no al Estado. El Estado fue puesto por Dios para legislar, para castigar a los malos y para vamos a decirlo así, para dar provecho a los que hacen el bien, como Pablo habla a los Romanos capítulo 13. El Estado fue puesto para castigar al malvado, así, no para enseñar a nuestros hijos, mucho menos asuntos de sexualidad. Pero en muchas escuelas quieren implementar, y en muchas lo han hecho. Ay, vemos a nuestra niñez siendo asediada, hermano. Es algo muy real. Ahora, cuando vemos a nuestra juventud, a la juventud, recibiendo cada vez más una imagen errónea de lo que es el matrimonio. Y por lo tanto, si nos damos cuenta, muy pocos aspiran a llegar al matrimonio. Más bien prefieren que convivir antes que entrar en un compromiso serio del matrimonio. Prefieren convivir. Y esto es muy real porque tienen una perspectiva errónea del matrimonio. Cuando vemos la juventud siendo bombardeada por ideas inmorales con respecto al sexo, como si todo fuera permitido. O sea, el sexo fuera del matrimonio, el sexo entre personas del mismo sexo y todo este tipo. Basta con mirar solamente Hollywood, las movies que traen, la música que se ve, que se oye. Es inevitable. Yo donde trabajo a veces ponen música y todo eso. Y yo pues inevitablemente tengo que escucharla. Y música tan basura, tan pobre, tan mediocre, tan falto de sentido, que desvirtúa a la mujer, que saca todo el amor, lo saca fuera de contexto. Es un mensaje, y la cuestión es esta, hermano, es un mensaje que está transmitiendo los medios de comunicación constantemente. Esto es muy real. La televisión, así sea televisión para niños, la política, aún la política misma, impulsando todo este tipo de ideas erróneas acerca del sexo, porque ese es el problema. Todo es sexual, todo ha sido presentado, la homosexualidad, las relaciones fuera del matrimonio, relaciones sexuales, enseñándole a los niños que lo que es masturbarse, lo que es que es permitido o que es algo normal, que hayan dos papás en una familia, que hayan dos mamás en una familia, y todo este tipo de ideas erróneas, lo que están esturbando y confundiendo a nuestra niñez constantemente y a nuestra juventud. Por ejemplo, algo, fíjate, no tan solo eso, sino que también los medios de comunicación, como dije, han propagado confusión a la juventud en un asunto tan importante como la identidad, y específicamente la identidad sexual. O sea, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué es lo masculino? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué es lo femenino? Ahora hay género binario. La farándula, muchas mujeres conocidas que son artistas y que considerado que ellas son género binario. ¿Qué es eso?
Supuestamente no son ni masculinos ni femeninos, sino que su género es líquido. O sea, un día se sienten como masculino, otro día se sienten como femenino. Y esto es la farándula, o sea, artistas que muchos jóvenes siguen y están recibiendo esta influencia constantemente. O sea, vemos confusión por todos lados. Ahí está el detalle. Vemos una generación tan confundida. Nosotros como gente de Dios, delante de todo esto, yo pregunto, ¿nos sentimos cómodos? ¿Sabe? Vemos aumento en los casos de depresión, aumento en los casos de suicidio, vemos cada vez más violencia, cada vez son menos los jóvenes que toman en serio la fe en Jesucristo, se están apartando cada vez más de la fe. Yo me pregunto, nosotros como cristianos, ¿nos sentimos cómodos? ¿Sabe? Abrimos nuestros ojos, vemos la realidad, porque hay una realidad. Tenemos que salir de una burbuja a veces que nos hemos metido, que nos creemos sí, como en nuestro círculo está todo bien, afuera pues que se reviente todo el mundo, pero no puede ser así. O sea, nosotros, pregunto, somos movidos a compasión. Nos comportamos como si no tenemos nada que ver en estos asuntos. ¿Cómo respondemos a esto? Y cuando yo pienso en estas cosas, obligatoriamente tengo que ver a Jesucristo. Cómo Jesucristo respondió ante su sociedad, ante su tiempo. Y nosotros somos sacudidos cuando nos damos cuenta la manera en que Jesús respondió. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Hay una narración acerca de Jesucristo y que le voy a leer. Dice así la escritura. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Y antes de comenzar, nosotros no estamos en contra, por ejemplo, de la persona que practica la homosexualidad. No perseguimos a esa persona, no nos levantamos en contra de la persona. Sí rechazamos su conducta, eso es claro. El creyente tiene que decir, sí, la homosexualidad es abominación. Esa práctica, nadie es homosexual, eso es una práctica, un pecado, es como el que miente, es como tampoco podemos minimizar otros pecados. Hemos hecho muchas cosas con esa cuestión, pero nosotros amamos a esa persona y tenemos que llevar el evangelio. Esas personas están confundidas, necesitan la luz del evangelio, el evangelio de salvación. Ese es el campo al que nosotros tenemos que ir a trabajar y llevar. Rechazamos su conducta, rechazamos todo este tipo de movimientos que quieren implantar en la ley que esta cosa es normal y todo este movimiento es normal, pero nosotros tenemos que allegarnos a estas personas, a este tipo de personas. Amén. Por ejemplo, el texto comienza diciendo, mira esto, está el texto ahí mismo, Jesús viendo las multitudes, dice que Jesús vio las multitudes. ¿Tú te imaginas cómo Jesús miró? ¿Cómo Jesús miró a estas personas confundidas, cargadas, atropelladas, pecadores, gente esclavos del pecado, consumidos en sus vicios? ¿Cómo Jesús los miró? Jesús, Dios hecho hombre, experimentando en su humanidad la compasión, experimentando sus emociones profundas. Dice que tuvo compasión. O sea, cuando Jesús miró, si ustedes se acuerdan en Marcos 10:21, cuando Jesús habló con el joven rico, la Biblia dice en Marcos 10:21 que Jesús mirándole le amó. En otras versiones dice que Jesús lo miró con amor. ¿Tú te imaginas esta mirada profunda del Señor al mirar esta multitud tan necesitada? Tan necesitada. Jesús, yo me pregunto, ¿cómo? O sea, el texto lo dice. ¿Cómo estaban las multitudes? Jesús observó que las personas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y voy a leer voy a citar un corto párrafo de un comentarista bíblico que dice que Jesús los vio, y cito, como corderitos asediados por lobos, postrados, incapaces de defenderse y sin pastor que les guiara y protegiera. La gente estaba a merced de la maldad de los líderes religiosos, indefensa ante ellos y errabunda, sin dirección espiritual. Los líderes religiosos que debieron haber sido sus pastores
impedían que las ovejas siguieran a su verdadero pastor, al Maestro, a Jesucristo, al que el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la condición espiritual en que se encontraba esta multitud, si te das cuenta, sí, tal vez hubieron ocasiones en que Jesús miró a la multitud y tuvo compasión. La multitud tenía hambre y les proveyó comida, ¿verdad? En ocasiones les proveyó sanidad, sanó su vida, pero había una necesidad mucho más importante. Había una necesidad, y la necesidad espiritual. Necesitan escuchar la palabra del Evangelio para que puedan recibir la vida de Dios. Ser libres de la esclavitud, ser libres de las cadenas, de las adicciones, de las ideas erróneas que han construido fortalezas en la mente de la gente que les impiden ver el Evangelio. Les impiden ver la realidad, la verdad como Dios la estableció. Y cuando Jesús mira, Él derrama su corazón delante de esta multitud. Y él ve la condición espiritual en que se encuentran. Están desparramadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué hace Él? Él le dice a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos, por tanto pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Él dice, la cosecha está lista, el reino de los cielos se ha acercado, ya el reino de los cielos está impactando el reino de las tinieblas y removiendo, abriéndose camino. Vayan, entonces Él dice, hay necesidad, y lo que hay que hacer es, fíjate que hay una necesidad, y como Él le dice a los discípulos, Él les dice, rueguen al Señor de la mies. No se adelantaron ellos a cubrir ninguna necesidad. Primero tienen que ellos orar al Señor. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Rogar al Señor por esta situación. Porque el Señor es quien envía. El Señor es quien envía. Y tal vez nosotros mismos que comenzamos a rogar por esto, seamos los que el Señor envía. Fue lo que hizo con los discípulos. Si tú lees más adelante de ese grupo que estaba con Él, Él escogió a 12. Él los escogió. Él los capacitó, Él los preparó, estuvieron con Él. Luego los envía como apóstoles, ¿verdad? Entonces, delante de todo este tiempo que estamos viviendo, no podemos nosotros perder de perspectiva, hermano, esta oración. Jesús mismo le dijo a los discípulos, rueguen al Señor de la mies. El Señor ve esta humanidad como un campo, el cual está listo para levantar la cosecha, pero es mucho el campo. Entonces necesitamos obreros, pero no cualquier tipo de obreros. Por eso que estos obreros, el Señor dijo, oren para que sea el Señor quien los escoja, porque tiene que ser gente fiel. Tiene que ser gente aferrada a su palabra. Tiene que ser gente que puedan experimentar la misma conmoción que tuvo Jesús cuando vio a la gente. Esta compasión, esta misericordia, este inclinarse, sentir el dolor de las personas, sentir la necesidad de las personas. Y inclinarse en oración. Señor, mira esta humanidad. Mira esta juventud. Mira los perdidos y confundidos que están. Señor, pedirle con todo el ser, ¿verdad? Una persona llena del Espíritu, que pueda clamar a Dios en el Espíritu y que entienda que Dios es poderoso para responder. Porque si mismo Jesucristo dijo, rueguen al Señor de la mies, rueguen al Señor, al dueño, para que Él envíe, es que Él va a responder la oración. Es que Él quiere que oremos porque Él quiere responder esa oración, porque Él quiere traer, levantar una cosecha de almas que sean rescatadas de medio de esta generación maligna y perversa. Él quiere rescatar a la gente, Él quiere salvarlas, Él quiere librarlas de la condenación, librarlas de una vida alejada de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que orar por esto. Tenemos que orar por esto. Fíjense, y como la pregunta que dije al principio, ¿cómo reaccionamos nosotros delante de la condición en la que se encuentra esta sociedad, hermano? ¿Qué pensamos cuando nos damos cuenta, cuando vemos cómo nos sentimos? Porque si nosotros no somos conmovidos, hermanos, si no somos conmovidos, si no somos movidos a misericordia, a compasión, porque ahí comienza. Es la oración que Dios quiere oír, una oración de un corazón que experimenta compasión. Para orar de verdad, para clamar a Dios de verdad, esperando una respuesta. Amén. Entonces necesitamos, muchos tal vez se nos ha endurecido el corazón. Tal vez somos indiferentes delante de la necesidad que tiene nuestra sociedad. Hay mucha necesidad, hermano. Sí, nos han querido entretener con el COVID y con todo este tipo de cosas y entretenernos, pero la condición moral, la que se encuentra en nuestra sociedad es lo peor. Condición espiritual, lo moral, los corazones y las mentes cada vez más desviados de los principios bíblicos. Y nosotros tenemos que levantarnos como soldados de Cristo, como iglesia de Dios que se levanta como columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Y orar a Dios por estas cosas. Así que yo
voy a orar. No sé si alguien se ofrece a hacer esta oración. Vamos a orar. Simplemente esa oración, que el Señor envíe obreros a su mies, que el Señor envíe gente, creyentes de fe, a llevar a cabo la obra que Dios nos mandó a hacer, y en últimas Dios nos va a enviar a todos, porque todos somos llamados a esto, ¿verdad? Pero gente que sean conscientes, ahí está el corazón del asunto, gente que sean conscientes de la necesidad premiante que tiene nuestra sociedad y digan: el Señor nos ha capacitado por medio de su Espíritu y nos ha dado el Evangelio. Somos vasijas de barro en la cual Dios ha depositado este tesoro maravilloso, su Evangelio, para que nosotros hablemos y las personas sean salvas y la gloria sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Aquí no hay que ser inteligente, ni tener el estudio en Harvard, ni nada de esto. Lo que hay que estar lleno del Espíritu y lleno de la palabra de Dios, para que el Espíritu pueda guiarnos y usarnos conforme a su palabra. Amén. Si no hay Amén. Amén. Pues Silvia. Amén, Silvia, pues oramos. Dios bendiga. Amén, amén. Amén. Te alabamos, Dios, y te bendecimos, Padre Santo. Señor, te damos toda la gloria, Dios.